El Ministerio Conéctate a Jesús y The International Seminars TISU presentan el maratón Nuestra Historia 1844 a 2024 igual a 180 años. Vamos con la ayuda de Dios a publicar la historia del pueblo de Dios desde el Génesis hasta el presente en 180 vídeos, conmemorando los 180 años del despertar adventista y el cumplimiento de la profecía de Daniel 8:14 y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Que es la testificación. El cristiano que no testifica no experimenta lo que es contarle a otro su experiencia con Cristo. Por lo tanto, ya tenemos 3 puntos: oración, lectura de la Biblia y testimonio. Faltan 2 puntos más, 2 puntos que son importantísimos para tener una comunión mutua entre los cristianos. ¿Cuál es una de ellas? No dejando de congregarnos. No, señores, tú no puedes tener una iglesia tú solo en tu casa. Tú tienes que congregarte con la comunidad de fe en la que estás creciendo. El apóstol Pablo recomienda no dejar de congregarse. Y finalizo con el último punto, el último punto de estos 5 puntos para mantenerse en unidad. ¿Cuál cree usted que es el último punto para mantener la ayuda mutua dentro de la iglesia? Ese mismo, lo que ocurrió cuando la mujer samaritana descubrió a Jesucristo. ¿Qué hizo la mujer samaritana? Dejó su cántaro. Lo primero que ella hizo fue dejó su cántaro. Lo primero que usted tiene que hacer es dejar de preocuparse por usted. Deje de preocuparse por usted. Deje el egoísmo a un lado. Suelte eso que está agarrando. Suelte eso que usted piensa que Dios se lo dio y es solo para usted. No, el Señor da para compartir. Aprenda a compartir. Adelante, profe. Vamos a analizar estos 5 puntos para mantenernos en una mutua comunión con todos nuestros hermanos, reforzando esto que hemos venido diciendo, lo que es la ayuda mutua. Adelante, profe. Estamos en la serie Feliz para Siempre, primer segmento, la Biblia al día, hoy con Hechos, capítulo 3. Nos encontramos en el resumen de los capítulos 1 y 2. Y con nosotros está nuestro asistente virtual, el profe de ChatGPT-4. Adelante, profe. Estos 5 puntos son un excelente fundamento para cultivar la ayuda mutua, tanto dentro de la iglesia como en nuestra vida cotidiana. Aquí los analizamos a fondo. 1. Oración. La oración constante, como bien mencionas, es la base de toda relación en la fe. Nos mantiene conectados a Dios y sensibiliza nuestro corazón para ver las necesidades de otros. Cuando oramos, no solo presentamos nuestras peticiones, sino que también abrimos nuestro espíritu a la guía divina para saber cómo y cuándo servir a quienes nos rodean. La oración nos da dirección, nos fortalece para el servicio y nos ayuda a mantener la humildad en nuestras acciones. Relación personal con Jesús a través de la lectura de la Biblia. Leer y meditar en la palabra es esencial para conocer el carácter de Jesús y ser transformados por Él. Es en la Biblia donde entendemos el amor y el sacrificio de Cristo, y donde se nos enseñan principios de compasión, generosidad y humildad. Al estar en comunión con Dios a través de su palabra, somos inspirados a vivir como Jesús vivió y a imitar su amor por los demás. 3. Testificación. Compartir nuestra fe fortalece nuestra experiencia espiritual y permite que otros vean el poder transformador de Dios en nosotros. La testificación no solo se trata de hablar del Evangelio, sino también de mostrarlo en nuestras acciones.
Cuando compartimos lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas, esto despierta en otros el deseo de buscar a Dios y contribuye a fortalecer los lazos de ayuda y apoyo mutuo en la iglesia. 4. Congregarse. La comunión con otros creyentes es indispensable. Al reunirnos y adorar juntos, compartimos experiencias, dificultades y victorias, y encontramos consuelo y fortaleza en la compañía de otros. Como bien lo indica Hebreos 10:25, no debemos dejar de congregarnos. En la comunidad crecemos y nos apoyamos mutuamente, además de aprender a vivir como una verdadera familia en Cristo. 5. Dejar el egoísmo y aprender a compartir. La historia de la mujer samaritana es un ejemplo poderoso. Ella dejó de lado sus preocupaciones personales y fue a compartir su descubrimiento de Cristo con su comunidad. En la práctica de la ayuda mutua, debemos soltar el egoísmo y aprender a ver nuestras bendiciones como oportunidades para bendecir a otros. Compartir con generosidad nos recuerda que todo lo que tenemos proviene de Dios y que Él nos llama a ser canales de su amor. Estos 5 puntos son herramientas prácticas para fomentar la ayuda mutua y vivir en comunión con nuestros hermanos en Cristo. Cada uno de ellos nos ayuda a desarrollar un carácter cristiano más profundo, reflejando el amor de Dios en nuestras acciones diarias. Muy bien, ahora vamos con el análisis del discurso de Pedro. No podemos pasar al capítulo 3 que nos corresponde hoy sin analizar el discurso de Pedro y preguntarnos por qué se bautizaron alrededor de 3,000 personas ese día. ¿Qué había en el discurso de Pedro que provocó tal resultado? La pregunta es sumamente importante y por eso vamos a presentar algunas características que están claras en la Biblia en cuanto al discurso de Pedro. Desglosar el discurso de Pedro en Hechos 2 nos ayudará a entender mejor su impacto y los resultados que obtuvo. Aquí les voy a presentar un desglose por partes clave. Primero, la introducción del discurso de Pedro, que se registra en el Hechos capítulo 2, los versículos 14 al 21. ¿Qué ocurre en estos versículos? Pedro se dirige a la multitud negando la acusación de que los discípulos están borrachos, ya que solo es la tercera hora del día, o sea, para nosotros las 9 de la mañana. Luego, cita la profecía registrada en Joel capítulo 2, versículos 28 al 32, explicando que los eventos que están presenciando son el cumplimiento, repito, el cumplimiento de esa profecía sobre la venida del Espíritu Santo. Resultado: captura la atención de la multitud y conecta el evento actual con las Escrituras, dándole un contexto profético y divino. Segunda parte del discurso de Pedro: Jesús de Nazaret. Esta parte está entre los versículos 22 y 24 del capítulo 2. Pedro habla de Jesús como un hombre acreditado por Dios mediante milagros, prodigios y señales que todos conocían. Luego, acusa a los presentes de haberlo crucificado, pero enfatiza que Dios lo resucitó, rompiendo los lazos de la muerte. Resultado de esto: convoca a la conciencia de la multitud sobre su papel en la crucifixión de Jesús, pero también introduce el poder de la resurrección como evidencia de la divinidad de Jesús. Tercera parte del discurso de Pedro se encuentra entre los versículos 25 y 32. Le hemos titulado Testimonio de la Resurrección. Pedro cita al rey David y en los Salmos, prediciendo la resurrección de Jesús. Explica que David no estaba hablando de sí mismo, sino profetizando sobre el Mesías que no sería abandonado en la tumba. Resultado:
refuerza su argumento con autoridad escritural, mostrando que la resurrección de Jesús es parte del plan divino predicho por las Escrituras. La cuarta parte del discurso de Pedro se encuentra entre los versículos 33 y 36 del capítulo 2 de Hechos. Pedro afirma que Jesús ha sido exaltado a la diestra de Dios y ha recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, el cual ahora se ha derramado. Concluye que Dios ha hecho a Jesús, a quien crucificaron, Señor y Cristo. Resultado: presenta a Jesús no solo como el Mesías, sino también como Señor exaltado, vinculando la experiencia del Espíritu Santo directamente con Jesús y su autoridad. El siguiente punto en el discurso de Pedro se encuentra entre los versículos 37 al 41 y es el llamado al arrepentimiento. Al escuchar esto, la multitud se conmueve profundamente y pregunta: ¿qué deben hacer? Pedro les dice que se arrepientan y se bauticen en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Alrededor de 3,000 personas aceptan el mensaje y son bautizados. Resultado: el llamado al arrepentimiento y al bautismo lleva a una respuesta masiva y a la formación de la primera comunidad cristiana. Nunca antes se ha visto este fenómeno que se obtuvo aquel día tras el primer discurso de Pedro, luego de la resurrección de Jesús. Conclusión de este análisis: podemos decir, primero, Pedro utiliza un discurso que combina una clara conexión con las Escrituras, una fuerte acusación de responsabilidad, una proclamación de la resurrección y exaltación de Jesús y un llamado al arrepentimiento. Su habilidad para textualizar los eventos y su autoridad como testigo ocular le dieron una credibilidad enorme, lo que resultó en una conversión masiva. Segundo, estos capítulos, el 1 y el 2, sientan la base para la expansión de la iglesia y muestran la importancia de la promesa del Espíritu Santo, la unidad de los creyentes y el poder del testimonio de los apóstoles. Profe, ¿habrá algo más que podremos agregarle a este resumen del capítulo 1 y el capítulo 2? Escuchemos su análisis y reforcemos lo que hemos presentado con sus maravillosos conocimientos, profe. Adelante. Nos encontramos en la serie Feliz para Siempre. Primer tema, la Biblia al día. Estamos hoy con el libro de Hechos, analizando el capítulo 1, 2 y nos corresponde el capítulo 3. Vamos con la conclusión del resumen de los 2 primeros capítulos de este maravilloso libro, escrito por el doctor Lucas. Adelante, profe. Escuchamos la intervención del profe de la plataforma de inteligencia artificial ChatGPT-4. Estamos esperando que el profe nos... Excelente desglose del primer discurso de Pedro y de su impacto en el inicio de la iglesia cristiana.
Han destacado los puntos esenciales, y ahora veamos algunos elementos adicionales que nos ayudan a comprender por qué este mensaje fue tan poderoso y transformador. 1. La convicción y la presencia del Espíritu Santo. Pedro habla con una convicción profunda que proviene del Espíritu Santo, quien había descendido sobre los discípulos en Pentecostés. La audiencia no solo escuchó un mensaje, fue testigo de un poder sobrenatural que confirmaba las palabras de Pedro. Este evento es una respuesta a la promesa de Jesús en Juan 16:13 de que el Espíritu Santo guiaría a sus discípulos a toda verdad y les daría valor para hablar. El poder del Espíritu Santo aquí es clave, porque sin él, el mensaje de Pedro no habría tenido el mismo impacto. 2. El contexto profético. Al citar a Joel y luego a los Salmos de David, Pedro ofrece una interpretación profética que revela cómo Dios había planeado y anunciado este momento, preparando el corazón del pueblo para reconocer a Jesús como el Mesías. Conectar los eventos recientes con las escrituras del Antiguo Testamento les dio a los oyentes un contexto claro, y esto para un público judío era vital, porque validaba que la venida de Jesús era legítima y anunciada en su propia tradición. 3. La llamada al arrepentimiento y a la acción inmediata. Pedro no solo expone la verdad, da una llamada práctica a la acción, el arrepentimiento y el bautismo. Esto es importante, ya que les ofrece una oportunidad concreta de responder al mensaje. Sin una respuesta práctica, es probable que el mensaje se hubiera percibido como información o discurso moral. Pedro los invita a un acto simbólico y espiritual profundo, el bautismo, para marcar el inicio de una nueva vida en Cristo, dando al mensaje un sentido de urgencia. 4. Reconocimiento de la resurrección y señorío de Jesús. Al afirmar la resurrección y exaltación de Jesús como Señor y Cristo, Pedro establece una afirmación clara de que Jesús es el Mesías y además el Señor soberano. Esto no era solo una noticia religiosa, era una declaración de lealtad y autoridad, indicando que Jesús no solo había vencido la muerte, sino que estaba reinando. Esta es la base de la fe cristiana. Creer que Jesús vive y tiene poder para transformar vidas, incluso hoy. 5. Unidad y comienzo de una comunidad viva. Este primer discurso de Pedro no solo provoca conversiones, inicia una comunidad unida en la fe, llena del Espíritu y dedicada a la enseñanza de los apóstoles, la comunión, la fracción del pan y la oración. En este contexto de amor y apoyo mutuo, la iglesia crece y se fortalece. Pedro no los llama solo a una fe individual, sino a una comunidad de fe, donde experimentan juntos la gracia de Dios. Este análisis y desglose de Hechos 1 y 2 nos muestra que el éxito de Pedro se debió a una combinación de la intervención divina, la conexión profética, el llamado a la acción, la proclamación de la resurrección de Jesús y el surgimiento de una comunidad comprometida. Con estos elementos, Dios usó a Pedro para dar inicio a la expansión de su iglesia en el mundo. Sigamos adelante con esta base sólida en nuestro estudio. El Ministerio Conéctate a Jesús y The International Seminars TSU presentan el maratón Nuestra Historia 1844 a 2024 igual a 180 años. Vamos con la ayuda de Dios a publicar la historia del pueblo de Dios desde el Génesis hasta el presente en 180 vídeos, conmemorando los 180 años del despertar adventista y el cumplimiento de la profecía de Daniel 8:14 y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Introducción, Nuestra Historia Denominacional, 1844-2024. Todo comenzó en el año 1844, cuando los milleritas, interpretando la profecía de Daniel 8:14, pensaron que el santuario al que se refería la profecía era la tierra, lo que resultó en lo que se conoce como el Gran Chasco. Sin embargo, al estudiar más a fondo, comprendemos que esto marcaba el comienzo de un nuevo periodo profético que daría origen al pueblo de Dios para los últimos días. A este evento lo conocemos mejor como el despertar del pueblo de Dios para el tiempo del fin. En 1863 se estableció oficialmente la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Adventistas, porque esperamos el pronto regreso de Cristo. Y del séptimo día, porque reconocemos que el sábado es el día que Dios santificó desde la creación. A lo largo de esta serie, Nuestra Historia, 1844-2024,
Vamos a recorrer toda la historia del pueblo de Dios, comenzando desde el Génesis, cuando Dios creó la primera familia en el jardín del Edén, hasta llegar al surgimiento de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en 1844. Y desde ese punto daremos especial énfasis a los eventos clave que han ocurrido hasta la actualidad, mostrando cómo Dios ha guiado a su pueblo en este camino. Cada video cubrirá un segmento de nuestra rica historia, comenzando con los primeros patriarcas y profetas, el Éxodo, el reino de Israel, y pasando por las edades hasta llegar al gran evento de 1844 y más allá, resaltando cómo este pueblo ha sido llamado a cumplir la gran comisión en los tiempos finales. Este maratón histórico constará de 180 videos, cada uno con una duración de 10 minutos, cubriendo más de 1800 minutos de historia en total, y nos llevará desde el Génesis hasta el presente. Fin de esta introducción. Para ver la siguiente parte debes buscar el vídeo con el título. Tema número 8 Vídeo 001-180. Maratón 1844 a 2024. Nuestra historia. Como pueblo de Dios. Para el tiempo del fin. Por el ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios Tissú. Para comentarios, escriba al correo electrónico conectatejm@gmail.com. Si te ha gustado, suscríbete. Dale un me gusta y dale a la campanita. Nos ayudará a seguir produciendo contenido como este, en el cumplimiento de la Gran Comisión.